va, señor Emiliano? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Hola, Emi. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Ale? Bien, todo bien acá. Le tengo que tomar un poco la presión a Sí, Fernanda sí, porque pero estaba como todo. un poquito, Sí, estaba muy arriba, muy arriba. Pero bueno, qué sé yo. Si y saben cómo me, mira, si saben no es cómo me para menos. pongo. ¿Para qué la invitan? Si ¿Para saben qué cómo me pongo. para qué hace un programa? ¿Para qué me dan una... Exactamente. No le den un micrófono. Emi, El traenos tema un... es que aunque no te den un micrófono, te haces mala sangre igual, Ay, sí, Gracias, sí, porque por lo menos gracias, acá hago Emi. catarsis. No, o sea, estuve escuchando estos últimos datos que estaban dando de Giorgia Meloni y demás. Están Todo son todos entongado. amigos, son todos amics. A mis, todo por un billetín. ¿Qué va a ser? Son todos, sí, amigos. sí, Sí. sí, sí. El grupo de WhatsApp se llama Billetín, olvídate. Billetín se llama, sí, sí, sí. Billetín, sería hermoso, te cuento. Billetín, Sí, 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 sí. qué bar. Después le echan la culpa a la inteligencia artificial, a cualquier cosa, ellos nunca hacen nada, nunca. Nunca pierden. Nunca Qué pierden. cosa eso, ¿eh? Es Nunca una cosa pierden. increíble. Bueno, vamos a meternos ya, queda nada, el 21 de diciembre comienza lo que yo detesto, que se llama verano, pero Fernanda Ay, ama. amo yo. Acá hay un 50 y un 50 entre Yo los estoy re conductores. feliz. Ella está contentísima. Incendiada, transpirada, como yo veo, pero yo estoy feliz. Yo quiero pegarme un tiro, odio el verano, lo detesto, pero bueno, hay que tener muchísimos cuidados con el tema de los alimentos, Sí. la manipulación, cómo consumirlos por el tema del golpe de calor, y qué mejor que preguntarte a vos, Emi, cómo lo ves para este verano con las altas temperaturas y cómo manipular esos alimentos. Bueno, entre paréntesis, yo soy team calor, pero no me gustan los calores extremos, también los padezco. Sos un Imagínense que yo tibio. trabajando en gastronomía hace muchos años era insufrible, No, es Claro. terrible. insufrible. No, Sí, no, es no, He es súper. trabajado terrible. hasta en cocinas que no tenían extracción, imagínate. O No, hay que Ah, hay que se ser. rompía y estábamos todo enero y febrero sin extracción, quilombo. No, hay que ser Pero sincero bueno, que de mi parte es también es un coso, yo trabajo en una oficina, la mayor, bueno, está bien. Digo eso y después voy a los villas, a los barrios, que ahí, bueno, te vas a no, la obvio, plaza, pero sufrís. lo que digo que la cocina es un tema, es tremendo, ¿no? sí, sí. A ver, y actualmente yo en el aula es diferente porque no es constante. Por ahí prendés el horno un rato, después lo apagás y por ahí prendés el aire o la refrigeración en el aula. Entonces es diferente. Pero los gastronómicos la pasan bravo con Sí, estas sí, temperaturas, sí. porque no solamente es la temperatura ambiente, sino también los El calor, equipos de sí. cocción, que eso hace que el ambiente tenga muchísimas más temperatura. Y eso es lo que, digamos, eso contribuye, digamos, al crecimiento microbiológico en las superficies y en los alimentos. Y sí, es muy complejo el tema de la manipulación. A ver, no es para asustarse ni para tampoco tomarlo a la ligera. Hay que tener en cuenta varias cositas que vamos a hablar. Yo hice un punteo porque está bueno no solamente hablar de si cocinaste carne, bueno, cómo la puedes aprovechar en ese día, no. Vamos a abordar, vamos a hacer como un cronograma desde lo que serían las compras, ¿sí? Sí, sí, Sí. sí, Hasta lo vamos. que sería el producto final, Sí, por llamarlo a así. tomar nota, ¿eh? Por ejemplo, a ver, hay cosas de lógica que no necesariamente tenés que estudiar cocina. O sea, por ahí no las tenés en cuenta, pero son importantes. A ver, cuando salimos a hacer compras, por lo general, en días como, por ejemplo, de invierno y demás, uno no tiene en cuenta qué compra primero, si va a comprar el pescado, después los vegetales y después, no Total. sé, va al súper y compras pan o leche. En verano hay que tener en cuenta estas cosas. Dejar a lo último de la compra todo lo que es perecedero y fresco y comprar primero, por ejemplo, vas al súper, compras todo lo no perecedero y recién ahí, unos minutos antes de irte a casa, si tenés el auto mejor, si vas en transporte público, bueno, ten en cuenta esto, te llevas una heladerita y compras todo lo que es vegetales, carnes, pescados, etcétera, a último momento. Punto número uno, eso, para evitar el corte de la cadena de frío. Punto número dos, durante la compra, ¿sí? Y atenti con esto, estaría bueno que pusiéramos un poco más de atención en las heladeras y en la refrigeración, ¿sí? Donde las góndolas de refrigeración, donde están los lácteos y demás. Si ustedes detectan alguna heladera con
una temperatura que a veces es difícil mantenerla en los supermercados porque la gente abre, cierra y es un poco difícil la temperatura constante, pero freezer, toda la parte de congelados, si tendría que estar visible la temperatura. Eso es obligatorio, ¿sí? Ok. Si ustedes detectan que hay una temperatura que no es la acorde, que sería, por ejemplo, en las heladeras entre 3 y 5 grados o los congelados menos 18, si ustedes ven que eso no está siendo posible, bueno, eso hay que comunicarlo, hay que transmitirlo y decir, mira, esto no está en condiciones y por supuesto no te lleves nada, porque no sabemos también, primero, si bien tiene la fecha de vencimiento, no sabemos cuánto tiempo estuvo con esa temperatura. Es decir, por ahí estuvo, no sé, 12 horas a una temperatura que no bajó a 5 o a 3 grados. ¿Sí? A veces pasa en la heladera de casa, no sé si les pasa a ustedes, que a veces tienen que subir un poquito Sí. el Sí. fresco porque decís, che, hace más calor dentro de la heladera que afuera, porque Ujú. Sí, es subir. tremendo. Sí. El abrir 30 segundos ya está, ya se templó la heladera. Y depende también la carga que tenga de heladera. Claro, Y eso ahí, pasa a veces. claro, Muy cargada, porque tenés un cumpleaños, un evento y tenés muchas cosas, ahí tenés que subirla. es tremendo, sí. O mismo el freezer, que a veces empieza está enchufada la heladera, pero vieron que empiezan como a fundirse la escarcha de los Sí. Sí. costados. O mismo vos tocas la carne o tocas otros productos que están congelados, pero la superficie está un tanto blanda. No sé si les pasó alguna vez. Sí, 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 sí. Bueno, eso es importante tener en cuenta y bueno, durante los días de calor no abrir tanto la heladera o lo menos posible. Saca todo lo que tengas que sacar, cocina y después refrigera. Bueno, eso por un lado. Después, durante la compra, comprar poco. O sea, si es posible comprar al día, mejor. Porque hay una cuestión, sobre todo con las frutas y las verduras. Vieron que las frutas y las verduras se hacen pelota en Sí. cuestión de días. Por ahí vos tenés no sé, una manzana o una banana, no sé, 5 días y no pasa nada. Con el calor empieza a estar la mosquita esa que es media molesta Ay, la sí. frutera. Sí, Las sí. bananas empiezan como a manchar con más facilidad. La fruta pierde rigidez, pierde agua, se deshidrata. A veces van a ver las naranjas como deshidratadas, como arrugadas, Ujú. ¿sí? Los morrones, eso también, los morrones empiezan como a poner Achicharrar, babosos. sí. Eso es malísimo, el morrón. Eso es malísimo porque ahí ya empieza a haber una proliferación de bacterias terrible. ¿Por qué sucede esto? Porque hay mayor humedad en el ambiente durante la temporada de verano y las altas temperaturas contribuyen a que ese caldo de cultivo de bacterias que hay, que nosotros no las vemos, ¿sí? Esas esporas y demás, se depositen en las superficies y esos, a su vez, también en la superficie de los alimentos. ¿Bien? Ujú. Entonces, comprar lo menos posible y utilizar y cocinar en el momento. Es una muy buena opción, por ejemplo, hacerse un plan de menú. Ujú. No tiene que ser demasiado sofisticado, tampoco muy enquilombado, pero sí, eh, por ejemplo, decís, bueno, lunes, martes y miércoles cocino, compro esto y cocino para esos 3 días. Lo puedes congelar o lo mantenés en la heladera. Es importantísimo que no pierda la cadena de frío, no solamente los alimentos crudos y los cocidos, ¿sí? Te puedo Los hacer una alimentos cocidos, pregunta ahí porque me sí, surge, no sé si la vas a abordar después, perdón. Tengo yo siempre decir, un tema, viste, yo hago asados y a veces compro la carne para un asado, pero no lo sí, hago ponerle ese mismo día, ni siquiera el siguiente, sino sí. quizás 2, 3 días después, pero hago la compra. ¿Vos ahí me recomendás que lo suba inmediatamente y congele eso y lo baje un día antes o que lo puedo dejar? ¿Cuántos días puedo dejar en heladera la carne? La carne fresca, 24 horas como máximo. Ahí está, ya está. Listo. Si lo compraste hoy para usarlo el domingo, Sí, vamos a hacer la cuenta sí, clásica, la simulación sí. clásica. Compro viernes, lo uso el domingo, mañana a la tarde ya saca el asado y lo dejas en una O sea, bandeja abajo de la heladera, descongelándose de a poquito. llega de la compra ¿Sí? al freezer. Ya está. Perfecto. Exactamente, sí. Perfecto. Que quizás no se te haga demasiado, no se te haga un bloque en 48 horas. Por ahí se Sí, sí, congela, sí, pero está bien. ¿sí?
pero se va a descongelar bien. Siempre que se descongelan alimentos, tienen que ser en heladera 24 horas antes, ¿sí? Sí. Si son piezas más grandes, por ahí con un poquito más de tiempo, ¿bien? Perfecto. Porque cuanto más grande es la pieza, más congelado va a estar. Y vos decís, pero ¿no era que 24 horas dura? Sí, eso en el caso de que es fresco. Claro. Cuando es congelado, puede que le lleve más de un día, pero no te olvides que en el centro o en la periferia todavía tiene un poquito de hielo. Entonces eso ayuda de alguna manera a que no se pudra la carne. Sí. La verdad que los alimentos en el verano se abomban muchísimo, muy rápido. Por eso yo quería tocar este tema, porque como dijo Ale, falta poco para las fiestas. Es un evento donde sí, se cocina un montón, se llenan las mesas, no se llega a comer todo y hay todavía una mala manipulación de alimentos en cuanto a lo que es la refrigeración de alimentos cocidos. Es decir, vos cocinás algo, lo cocinás a cocción completa. Una carne entre 70 y 75 grados centígrados en el centro. Vos decís, ¿cómo hago eso? Nada, vos sabés visualmente, identificás cuando algo está cocido. Si ves que todavía sale un juguito o está medio rosadito, ahí no. Tratemos de evitar los puntos de cocción, por lo menos en estas épocas. ¿Sí? Yo tuve no una, creo una que contaminación en una fiesta con una mayonesa, tuve 41 grados de fiebre, o sea, fue realmente, pero en una fiesta, o sea, así, todos, así general, familia entera. ¿Y la mayonesa era casera o era industrial? No, era industrial, pero había quedado ahí, le habíamos hecho la sobremesa, ¿viste cómo es? Así, como decís vos, un calor tremendo. Yo he visto, por ejemplo, que han dejado el pollo al horno, o piezas de pollo al horno en las fiestas, o de pavo, tapados con repasador sobre la mesada. Sí. Que por más que esté fresco en tu casa, no está bueno. No, es todo la heladera, todo la heladera y punto, ¿sí? Y cocinar lo menos posible. Volvemos a lo mismo, cocinar lo menos posible. Total, el otro día siempre sale se puede hacer un asadito, un plato de pastas, algo en el momento, ¿sí? Hay que comer al momento. Bueno, a ver, evitar corte de cadena de frío, cocinar los alimentos, lavarse las manos y lavar las superficies, eso sea invierno, verano, primavera, otoño, siempre lavado de manos, la higiene de manos, ¿no? No dejar los alimentos a temperatura ambiente. Sí, la heladera tiene que tener 3 a 5. Hoy tengo el machetito, ¿sí? Está muy bien, así no nos olvidamos nada. 28 de noviembre cuesta. Tema huevos. Los huevos, ¿vieron por qué es importante el machetito? El tema huevos. Los huevos, chicos, por favor, a la heladera en verano. Qué bárbaro. A la heladera. Está esto de no, porque la cáscara es porosa, la humedad entra, esa humedad no vuelve a salir, entonces se puede pudrir el huevo. Bueno, estamos hablando de un consumo de huevo diario, ¿sí? Donde se consume rápido. Si está en la heladera no pasa nada. ¿Qué pasa? Les cuento una anécdota rapidita. Nosotros en los restaurantes, cuando yo trabajaba en el restaurante, digo nosotros porque en aquel momento el equipo, pedíamos muchísimos maples de huevo. Entonces los guardamos en la cámara de refrigeración porque tiene un fenómeno, un efecto del huevo que ante la exposición a muchos grados de calor, los huevos se licúan. ¿Sí? Las proteínas se desnaturalizan. Entonces vas a ver que el huevo parece que cuando lo rompes está podrido, pero no tiene feo olor. Lo único que la yema no se mantiene en órbita y la clara es floja. Entonces parece como un huevo, parece que sale un huevo batido. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, lo metemos a la heladera, ¿sí? Y ahí se va a mantener mucho más firme y puedes tener, haces un huevo frito o le querés dar un formato al huevo, lo vas a tener mucho más fresco, ¿sí? Y con mucho más estabilización en cuanto a las proteínas. ¿Bien? No sé si les pasó alguna vez de consumir huevo y decir, esto está re líquido, esto me parece que no está para comer. No pasa nada. Pero nosotros por lo menos tomamos ese recaudo. Ya después en un depósito, todo lo que es la cadena de transporte, de manipulación, nosotros ahí ya no podemos tener el control. Pero la gran mayoría los ponen en cámaras, siempre y cuando salgan al mercado rápido, ¿sí? Y después, bueno, ¿qué solemos hacer en el verano? Nos vamos de picnic, nos vamos a la playa, llevamos una conservadora, comemos siempre vamos a una plaza. Esos sanguchitos con la mayonesa durante todo el día en la arena, qué hermoso. El sándwich de milanga. La milanga también. Lo que tiene bueno la costa atlántica
es que es fresca. Es O fresca. sea, hace calor, pero no son golpes de calor como hay acá en Buenos No, Aires. espero en Buenos Aires que en la costa siempre. Exacto, la capital federal, porque es Buenos Aires, la costa atlántica, ¿no? Sí. Pero, a ver, es diferente. Es otra brisa, es más fresco. Estamos más cerca de las sierras y demás. El tema es que lo mismo que cuando hacemos las compras, llevar lo que vamos a consumir en el día. No te lleves la comida de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Porque también la conservadora, a ver, hace lo que puede. No podemos pretender que eso nos cubra todo. Eh, bueno, siempre enlatados, un atún para hacer alguna ensaladita en el momento, ¿sí? Cosas frescas, evitar mayonesas en lo posible, ¿sí? Evitar comer, no sé si comer afuera o que vos tengas una cierta confianza en un determinado restaurante, pero comida callejera también, eso Unas cortado, rabas. porque Las tortas fritas y los churros, o sea, Lo de la hay veces playa, que hay el un churro, calor el que no se churro. puede más y se ve el churro que está sacando una Está- grasa sí, que nace. a veces no se ve el churro porque el vidrio ese o esa, ¿cómo se llama? Ese Banco. acrílico, está Sí, pero igual empañado uno de lo grasa, no se ve hace. nada. Llega un momento que uno va y dice, bueno, muero acá, pero esta estoy es la que quiero muriendo. morir en esto. Qué desastre. Me estoy muriendo. Bueno, evitar también en lo posible los deliveries, ¿sí? Volvemos al mismo tema, salvo que sea un día con una temperatura un poco más fresca, en verano, que a veces hay, ¿sí? Pero los días de calor, tratar de comer en casa, lo más posible hecho en casa, ¿sí? Si pedís en algún súper que te traiga cosas a casa, vos te vas a buscar lo fresco y que te lleven después el resto, porque esa cadena también entre que van a distribuir a otras casas, Claro. pierden un montón de tiempo. Entonces eso es un poco difícil. Y después el agua potable, tratar de tomar agua potable para hacer hielo, para hacer un montón de cosas. El tema del agua también es complicada, se corta el agua, hay lugares que tienen agua de pozo todavía o agua de corriente que viene de la calle, entonces la gente va y agarra esa agua porque no tiene para tomar o porque no sé. Bueno, tratar de tomar agua potable en lo posible, ¿sí? Bueno, nada, son todas recomendaciones que la gran mayoría ya las sabe, pero bueno, no se nos viene esto. Se acercan las fiestas Es y bueno si todo lo que recordarlo. son mayonesa y demás, como dijo Fer, es complicado, aunque sea industrial, porque está pasteurizado, tiene aditivos, tiene conservantes. La exposición a altas temperaturas es muy complejo, ¿sí? Perfecto, Emi, gracias en serio por Súper todas estas útil, ¿no? recomendaciones. Cortito, ensaladas, ¿sí? Sí, Estamos con los mismos vegetales, legumbres, cereales que comemos en el año. Ensaladas con pastas, ensaladas con legumbres, los salpicones, los que salpicones son riquísimos en el verano, frescos, qué sé yo, cuscús con un poquito de limón, perejil, aceite de oliva, algo fresco, un pollito a la plancha, gazpachos, salmorejos, qué sé yo, sopas o licuados de frutas, ¿sí? Claro. Nada, dieta Fresquito. mediterránea, mucha dieta Claro, mediterránea. cosas fresquitas. Fresquita, licuado a full. perfecto, Emi. Bueno, Gracias, chicos, gracias por todas Súper las útil, recomendaciones. súper útil, ¿eh? Súper útil. No La lo verdad saben que todos. aplausos. No lo Hoy saben de todos pie. y hay mucha Algunos influencia de sí, nuestras otros no. abuelas que las cosas y nuestras madres dejaban las cosas en el horno, como decís vos, toda la noche. O sea, hay muchos que nos criamos, tuvimos que aprender después así. Yo hoy Así que aprendí que el huevo en el verano no queda en el maple, va dentro de la heladera. No, sí, ya siempre. eso ya está. Sí, Ya está, sí. ya- Y yo soy consumo rápido, eso No, sí. yo soy del maple ahí al aire libre, por eso. Ahora te voy a En hacer caso. invierno no pasa nada porque el ambiente es lo fresco mío y es no está los todo bien. 365 días del año, por eso. Te voy a empezar a hacer caso, Claro. Emi. Te voy a hacer caso porque voy a morir, si no. No. Evitemos eso, por Emi, favor. nos reencontramos dentro de 15 días. Dale, chicos, Abrazo. muchísimas gracias, un placer. Abrazo Buen grande, el provecho. placer es nuestro. Besote. Chau, Chau. Ahí pasó Emiliano Vizcarra, profe de gastronomía y nuestro columnista especialista en gastro, como bien te decíamos, chef, el mismo.